Hola zaragocistas, segunda victoria de la temporada ante un rival importante de la categoría como el Valladolid. Pero antes quiero felicitar a Salma Parayuelo, campeona del mundo y orgullo de Zaragoza, y ya de paso hacer una pequeña reflexión de que ojalá esto sirva para poner en valor el fútbol femenino, que tenga las ayudas que merece y que necesita, la atención mediática de las instituciones. De hecho, nuestro equipo en Zaragoza pues está en una situación difícil por esa falta de apoyo, y también pues hay gente que se ha sumado al carro de la victoria a pesar de que no le gusta el fútbol, que es muy respetable, pero hay que tener un poco de coherencia y ahora no sumarse a la victoria. De hecho, cuando hay quien dice que es un deporte sexista, yo estoy pensando en que faltan al respeto a todas las mujeres que practican este deporte, que se esfuerzan por elevarlo, por conseguir esa dignidad como deportistas, y a todas las mujeres que siguen el fútbol y que lo practican y lo juegan. En fin, que es una situación que ojalá esto sirva para abrir los ojos y que en el fútbol ni nada concreto pues genera malos hábitos ni genera cosas negativas, sino que son cosas que hay en la sociedad y el fútbol, como el reflejo de ellas, pues se ve tanto lo bueno como lo malo. Volviendo al tema del Real Zaragoza, pues la victoria fue más sufrida que ante el Villarreal B. Es un equipo, el Valladolid, que de hecho a mí me gustó más este viernes que no hace 2 años cuando vino y que acabó subiendo, pero que a mí no me dijo nada. Fue un equipo muy plano que se dedicó a empatar, y ayer pues empezó bien, tuvo la pelota, luego el Zaragoza pues poco a poco ese estilo que tiene este año con la mayor calidad que tenemos, pues te va metiendo un poco, te va empujando, que ya ves que el gol empieza a merodear. Y así fue. Luego un momento clave que fue el 2-0 anulado, que ayer Valladolid se vino arriba, pasó a dominar y de hecho tuvo dos ocasiones bastante claras, aunque yo creo que en el cómputo general del partido la victoria es justa por ocasiones, por juego, y era una buena pierna de toque porque desde luego para mí es un equipo que va a estar en la zona alta, y el año pasado pues nos costó muchísimo ganar a un equipo de los 8 primeros. También hay que resaltar el ambiente tan maravilloso que hay en el estadio. Es una locura, es fantástico ver, disfrutar, votar, gritar, animar, y es muy lógico después de todos estos años tan complicados que la gente pues quiera ir, y no solo ir al fútbol sino divertirse y, y vivir pues estas dos victorias, que son solo las victorias, que da mucha temporada. Bien lo sabemos los zaragocistas de que es muy larga la categoría, que vendrán momentos malos, que no hay que tener euforia, no hace falta que venga nadie a decírnoslo, pero aún así parece que hay gente de algunos equipos de manera minoritaria pues que no les parece bien que se celebre una victoria que además se celebra de una manera muy sana, cantando a favor de tu equipo, no en contra de nadie. Y bueno, hay gente de Huesca que por lo que pasó aquella vez en 2008 pues son los últimos que pueden decir algo de comportamiento en un estadio, cuando critiquen a ese sector que viene aquí a insultar, que vengan a decir cómo debemos de animar y celebrar las victorias, y que han estirado el chicle todos estos años para crear una rivalidad que viene más por motivos no futbolísticos que por motivos futbolísticos. Y de hecho pues ha habido pues que ellos han estado pues todos estos años con un nivel económico superior al que les permite su cosa de generar ingresos, como ahora se ha visto desgraciadamente para ellos, pues están en una época de reducir gastos. Y luego equipos como Español, que no sé qué
quienes han dado verla en este encierro, o del propio Valladolid, de una manera minoritaria, pues también califican de exagerada la celebración, que mire usted, que no sé qué, que ya se creen. No nos creemos nada, pero tenemos derecho a celebrar las victorias y el momento como queramos. Hago aquí también una pequeña reflexión que en general estos equipos, o más, es muy bonito venir a Zaragoza, decir que hemos jugado en un campo histórico donde hay un ambiente de fútbol, pero venir con cierta condescendencia, de que bien, pero yo voy segundo y este va al 15 y me llevo los 3 puntos, pero que voy a venir a Zaragoza, ¿no? Este año son solo 2 partidos, pero quizá alguno ya se está poniendo la venda antes de tenerle vida y este año quizá el Zaragoza pelee la zona alta de la clasificación. Es muy largo, luego hay muchas cosas que pueden pasar en la temporada, pero apunta que es posible que el Zaragoza esté peleando en la zona alta de la clasificación. Entonces, pues ya esos equipos con aspiraciones, tipo Valladolid, tipo Español, pues tienen un adversario más para conseguir sus objetivos y estos equipos al final pues estamos donde las predicciones nos ponen. Por ahora celebrar las victorias, disfrutar sin euforia y que esperemos que la buena racha del equipo continúe. Venga, bueno.